Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Está con nosotros Gabriel Aguirre. Gabriel es vicepresidente de Comunicación y Estrategia Pública de la Coparmex, o Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México. Vamos a platicar del impulso económico en esta ciudad capital y los problemas que tiene que resolver la Coparmex Ciudad de México con las autoridades capitalinas. Gabriel, bienvenido a El futuro de todo. Las empresas, hay que decirlo claramente, hemos estado 2 pasos adelante de las acciones que el gobierno federal y local ha propuesto. Nada más para recordar que pues antes de que se diera el cierre total de actividades, tú lo recordarás, en aquel 2020, ya parece muy lejano, pero pues las empresas ya habían mandado a su gente, a sus colaboradores, pues fácil como 2 semanas antes de anticipación, a pues utilizar sistemas remotos, a probar sistemas híbridos para cortar la ruta de los contagios. Y hay que decirlo claramente, Fred, las empresas pues hemos sido absolutamente responsables y además solidarias con todo lo que ha implicado el proceso de cuidado de clientes, de proveedores y por sobre todas las cosas de nuestros colaboradores. En las empresas hacemos cuestionarios, hacemos seguimientos, pruebas rápidas, todo con el costo a costa del digamos del dinero de las sí, lo absorbe el empresario, no se lo cobra al empleado. Absolutamente, no solamente eso, Efraín, se han diseñado, ampliado espacios, se han adaptado para que la ventilación sea la adecuada, se han colocado filtros adecuados para esta parte, y tú lo sabes, además de todo esto, con la baja en las ventas, con el peligro de que nuestras empresas quiebren, todo sin apoyo del gobierno. Entonces, sí nos pareció francamente un exceso por parte del gobierno de la ciudad el señalar que las empresas eran las responsables de que no hubiera pruebas disponibles para los capitalinos, y eso francamente, Efraín, pues se coloca un elemento que sí era muy importante señalarle a la opinión pública con todo este ejercicio de responsabilidad social que hemos tenido a las empresas, particularmente las empresas Coparmex, en donde, pues bueno, la que menos, mi querido Efraín, ha gastado más de 3% en sus costos de operación, ¿no? Otras más, pues hasta el 15% en sus costos operativos. Hay grandes empresas que nos han informado que han invertido alrededor de 60 millones de pesos en hacer las adecuaciones necesarias para que sus trabajadores tengan espacios de bajo riesgo, y por supuesto que el tema de las pruebas rápidas es algo que las empresas hacemos constantemente para identificar pues la ruta del contagio. De ahí que pues sea francamente injusto que el gobierno de la ciudad pues señale a las empresas como responsables de que pues no hay pruebas. Y aquí hay que señalar claramente, Fren, porque creo que se nos está olvidando la ruta de derechos que tenemos. Se habla de la Ciudad de México como una ciudad de derechos. Pues bueno, debemos, nos parece, desde el lado de Coparmex, pues ofrecerle a los capitalinos pues este primer derecho, que es identificar claramente pues en qué estatus está con respecto en esta pandemia, es decir, si está positivo y negativo. Y el otro elemento central, mi querido Efraín, es que la gente quiere hacerse pruebas, la gente necesita hacerse pruebas, y lo más importante, la gente tiene derecho a hacerse pruebas para saber, para conocer su condición con respecto a esta pandemia. Y el otro elemento también, Efraín, es que pues para eso los trabajadores y para eso las empresas pagamos un seguro social, pagamos una cuota de seguridad social muy alta, por cierto, de las más altas a nivel mundial, para que pues las instituciones de salud respondan con esa misma característica, ofreciéndole estos elementos de salud a los trabajadores y por supuesto a las empresas. Sí, que además es verdaderamente penoso, ahora que tocas el tema, ver cómo están los hospitales del Seguro Social saturados, con gente queriéndose hacer las pruebas desde la madrugada, y ahora sí que no alcanzan ficha, o sea,
no hay pruebas suficientes para poder abastecer ni siquiera a las clínicas de la Ciudad de México. Es correcto, y reitero, ¿no? Ese es un derecho, porque no son regaladas. A los trabajadores le descuentan una muy buena parte de su salario precisamente para esta carga social, a las empresas también. Entonces, ahí realmente tendremos que ponernos a identificar desde el lado del gobierno federal y de las instituciones también, en este caso del gobierno de la Ciudad de México, qué es lo que están haciendo para ofrecer realmente esos servicios en la calidad con la cual nos cobran esos servicios, ¿no? Pero sabes una cosa, están ya, la jefa de gobierno ya está en campaña rumbo al 2024, y entonces ya está siguiendo ahora sí que los pasos del presidente López Obrador, endosándole todos los problemas del país a los malos empresarios, neoliberales, neoporfiristas, neoconservadores, o todos los demás motes que tú quieras ponerles, en vez de ver cómo colaborar con el sector productivo del país, con el sector privado del país, tanto nacional como extranjero, y en este caso de la Ciudad de México, para poder mejorar las condiciones también económicas y de vida de los mexicanos. Es correcto, tú lo sabes, querido Efren, desde el lado de Coparmex no nos hemos cansado en extender la mano y generar propuestas para poder colaborar junto con el gobierno federal y local, por supuesto, para poder atender pues esta emergencia que ha significado la pandemia. Es una emergencia mundial, sin duda alguna, que requiere dejar atrás pues estas primeras obsesiones, digamos, de tipo político electoral para todos, o sea, no solamente para el gobierno federal, el gobierno local, para los propios partidos políticos, en fin, los congresistas, porque lo que tenemos delante pues es un reto monumental. Lo ha sido así desde que inició la pandemia, particularmente en la Ciudad de México, Efren. 240,000 empleos se han perdido, 70,000 empresas han muerto. Al día de hoy, estamos hablando de que solamente en la Ciudad de México se han logrado recuperar poco más de 100,000 empleos, que nos faltan recuperar 130,000 de estos empleos. Y esto, pues bueno, no podemos, atender la dinámica de salud y dejar de lado la dinámica económica. Tenemos que atender la salud al igual que la dinámica económica, porque así como las personas, se ha demostrado que las vacunas salvan vidas, que las vacunas nos han ayudado, por ejemplo, a enfrentar esta cuarta ola ahora por la variante Omicron, pues también las empresas necesitan vacunas, necesitan un apoyo para poder sobrevivir, para poderlas sacar de terapia intensiva y poder, en algún sentido, poder recuperar estos empleos que pues no se han logrado recuperar, y la única forma de hacerlo es en una estrecha colaboración entre el gobierno y el sector privado, como está sucediendo en otros países. Empezábamos esta charla con el tema de las pruebas. Bueno, muchos países en Estados Unidos, en Europa, han hecho gala de la colaboración entre el sector privado y el gobierno para ofrecer estas pruebas. Las pruebas las encuentras en las farmacias, en la esquina, en cualquier centro de salud. Ahí están las pruebas. Las vacunas también están disponibles desde la parte del sector privado y desde el sector público. Ese es el esfuerzo que se necesita para poder atender una magnitud, no solamente por la pandemia, sino para atender la salud económica de las personas. Estamos hablando, Efren, de 130,000 empleos que implican familias que no han logrado obtener un empleo para varios de sus integrantes. Y eso, estás hablando perdón que te interrumpa, estás hablando de 130,000 empleos que a la fecha no se han recuperado del trancazo que hubo a partir de la pandemia 2020. Y ahí te va el otro dato, que ese es brutal. Estamos hablando de 130,000 empleos que no se han logrado recuperar a partir de febrero de 2020, pero si lo colocamos al pico más alto en el cual tuvimos pues mayor empleo en la Ciudad de México, que es por ahí del 2018, febrero del 2018, nos faltan todavía recuperar 240,000 empleos, mi querido Efren. O sea, a partir de la pandemia, por supuesto que se han muerto muchas empresas y se han perdido muchos empleos. Así ha sido a nivel mundial. Es una pandemia también este tema de la falta de empleo a nivel mundial, pero ese es el reto que tenemos delante. Y haciendo un énfasis en tu primera pregunta, claro que se demanda acciones gubernamentales de mayor calado, de mayor trascendencia, no acciones que pues, sean solamente paliativas de la situación.
día el sector empresarial en la Ciudad de México está dispuesto a entrarle, a ser solidario, a generar acciones que nos permitan recuperar estos empleos y estas empresas, y esperamos también por parte de los actores políticos en la Ciudad de México, hablo del gobierno de la ciudad, del Congreso de la ciudad, de los propios partidos políticos, pues acciones específicas para avanzar en eso, porque nos podemos perder en el cortoplacismo de la dinámica electoral, de la dinámica política, y eso no nos va a servir en lo absoluto para regresarle los empleos a las familias que hoy no las tienen. Por último, nada más platícanos, ustedes creo que publicaron un estudio, ¿no?, donde sacan algunos indicadores francamente preocupantes para el futuro simplemente de este año en cuanto al desempeño de las empresas mexicanas en la Ciudad de México. Sí, claro, Efren, con gusto. Fíjate que el día de hoy hemos presentado esta serie de alertas en las cuales decimos claramente que la reactivación económica de la Ciudad de México está en severo peligro. Es decir, hay otras entidades que ya han podido recuperar los niveles, digamos, de empleo, que van en una ruta, si no ascendente, sí por lo menos estable en cuanto a su recuperación económica, tales como Baja California, Nuevo León, Tabasco, Chihuahua o Querétaro. Pero en la Ciudad de México, estas soluciones de corto plazo, identificamos que no hay una estrategia efectiva de reactivación económica, y además hay elementos que son muy, muy delicados para contemplar. Es decir, nosotros vemos un entorno macroeconómico muy marcado por el aumento de precios, Efren. Vemos que los indicadores de la actividad productiva más recientes en la Ciudad de México, pues simple y sencillamente no son buenos. O sea, no hay forma de encontrar un indicador que nos dé esperanza en esta parte. Por supuesto, la muy lenta evolución del empleo en la capital, ya te lo he comentado, es realmente muy preocupante que a 2 años de la pandemia pues sigamos hablando de 130,000 empleos que no se han podido recuperar. Obviamente el impacto inminente de la cuarta ola del COVID sobre la planta productiva, los servicios y el turismo, hablando del ausentismo, esto ahorita lo tenemos registrado entre un 6 y un 10%, por esto puede elevarse hasta un 30%, con lo que implica pues una ruptura en el proceso de las cadenas productivas, y la verdad es que también hay una ausencia absoluta de una política pública a favor de la reactivación, Efren. Incluso mucho en sentido contrario, porque el gobierno de la ciudad pues propuso y aprobó a través del Congreso pues cargas fiscales a sectores muy importantes para la economía que estaban dando un crecimiento muy relevante, y pues bueno, se aprobó esta parte. Y la otra es que tenemos un gasto público muy poco atractivo para las inversiones. El gobierno de la ciudad había confiado en que el tema de la infraestructura, de las obras, iba a ayudar a la reactivación económica, y esto pues no, se nota claramente que no se están recuperando los empleos y no se está reactivando pues la actividad productiva. Sí, no están aumentando como se comprometieron ahí, como se comprometió el presidente, no aumenta el impuesto sobre la renta, pero están creando otras vertientes fiscales para poder, exprimir a contribuyentes, a empresarios, y de esta forma ellos conseguir dinero, cueste lo que cueste, independientemente de lo que nos pase a nosotros como ciudadanos. Preocupa el énfasis a la empresa formal, ¿no? O sea, preocupa la carga, como siempre, a los cautivos, a la empresa formal, a la empresa que está generando empleos, mi querido Efraín, ¿no? O sea, estos impuestos a las aplicaciones de comida, por ejemplo, digitales, ¿no? por ejemplo, ¿no? Digitales, en fin, que realmente habían sido un factor pues extraordinario de apoyo al empleo, pues bueno, hoy están siendo castigados, y pues eso sin duda alguna va en sentido contrario a la reactivación. Para reactivar las actividades económicas de la Ciudad de México, tiene que haber un diálogo constructivo entre autoridades y empresarios. Lo contrario llevará a mayores daños a la población capitalina en empleos, en salud, además de que se propicia la informalidad laboral, que no paga impuestos en detrimento de los ingresos de las propias autoridades. Muchas gracias a Gabriel Aguirre y a la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Ciudad de México, por haber participado en este podcast del futuro de todo. Si a usted le interesan los servicios de la Coparmex Ciudad de México o los boletines periódicos que ahora publica sobre la situación económica del país, visite el sitio oficial de Coparmex Ciudad de México, www.coparmexcdmx.org.
que para su comodidad aparece en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con más información aquí, en El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.